Tú siempre has sido débil, y mamá lo sabía. Las palabras de Emilia, afiladas como una cuchilla, quedaron suspendidas en el aire. Ella estaba en el umbral de la pequeña cocina, con su cabello oscuro desordenado por el viento que entraba a través de la ventana abierta. Sus ojos, usualmente cálidos como el café que preparaba por las mañanas, ahora ardían con una ira fría. En sus manos apretaba un viejo sobre amarillento por el tiempo, con su nombre escrito con una mano temblorosa. Yo la miraba, sentado en la mesa de madera donde aún quedaban migajas del pan matutino, y sentía cómo sus palabras se clavaban más profundo de lo que esperaba. Mi hija, mi Emilia, ella no sabía, no podía saber, pero yo guardaba silencio. A veces, el silencio es la mejor arma. Santiago, Chile, otoño de 2025. La calle Pedro de Valdivia se ahogaba en el oro de las hojas caídas, que crujían bajo los pies de los transeúntes. La casa donde vivíamos era antigua, con pintura agrietada en las paredes y pisos que rechinaban. Pero era nuestra. Yo, Manuel Pérez, 39 años, conductor de autobús, me levantaba cada día a las 5 de la mañana para llevar a cientos de extraños por los caminos polvorientos de la ciudad. Pero todo lo que importaba estaba aquí, en este apretado apartamento donde olía a café recién hecho y a libros que Emilia dejaba abiertos en cada rincón. Ella tenía 17 años y era mi luz. Pero hoy, esa luz quemaba. Emilia arrojó el sobre la mesa. Aterrizó con un leve golpe, levantando una nubecilla de polvo. ¿Qué es esto? Su voz temblaba, pero no de debilidad, sino de furia. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías y callaste? Miré el sobre. Sabía qué había dentro. Una carta. Una de esas que llegaban una vez al año, como un recordatorio del pasado que intentaba enterrar, de Juan Carlos, su padre biológico, el hombre que desapareció de nuestras vidas cuando Emilia tenía 2 años, dejándonos a mí y a Carolina, su madre, ahogándonos en deudas y dolor. Carolina murió hace 5 años. El cáncer de páncreas se la llevó rápido, casi sin aviso. Desde entonces, Emilia y yo estábamos solos. Yo la crié como mía, aunque ella sabía que no era su padre de sangre. Pero esta carta podía destruirlo todo. Emilia, siéntate. Por favor, intenté hablar con calma, pero mi voz traicionera temblaba. Hablemos. ¿Hablar? Casi gritaba, con las manos cerradas en puños. Me mentiste. Él escribía a Manuel. Me escribía todos estos años, y tú escondías las cartas. ¿Por qué? La miraba, a sus hombros delgados que temblaban por las lágrimas contenidas, a su rostro tan parecido al de Carolina, las mismas mejillas afiladas, las mismas cejas expresivas que se arqueaban cuando se enojaba. Quería decirle la verdad. Quería contarle cómo Juan Carlos nos abandonó, cómo maltrataba a Carolina, cómo una vez casi levantó la mano contra Emilia cuando era un bebé. Pero no podía. No. Ahora. Estaba demasiado enojada, demasiado herida. Quería protegerte, dije en voz baja. Eras una niña. Esas cartas no eran para ti. ¿No para mí? Dio un paso adelante. Su voz bajó a un susurro, pero había tanta fuerza en él que me retraje involuntariamente. Son mis cartas, Manuel, mías. No tenías derecho a decidir por mí. Guardé silencio. ¿Qué podía decir? Que su padre, el hombre al que ahora parecía idealizar,
Era una persona destructiva, que cada carta suya estaba impregnada de manipulación, promesas falsas, intentos de colarse de nuevo en su vida para arruinar todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo? No podía. No cuando sus ojos estaban llenos de lágrimas y su voz temblaba de dolor. Tú siempre has sido débil, repitió, y sus palabras golpearon como una bofetada. Mamá lo sabía. Me decía que nunca supiste luchar, que solo te dejabas llevar por la corriente. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Carolina nunca dijo eso. Oh, sí. En esas noches en que discutíamos, cuando gritaba que no hacía lo suficiente, que no podía darles a ella y a Emilia lo que merecían. Pero yo las amaba. Las amaba tanto que cada día me levantaba e iba a trabajar, incluso cuando la espalda dolía y los ojos se cerraban de cansancio. Guardaba silencio porque sabía, la verdad sobre Juan Carlos la rompería. Pero el silencio era un error. Emilia empecé, pero ella ya se había dado la vuelta y salido corriendo de la cocina. La puerta de su habitación se cerró de golpe, y la casa se sumió en el silencio, roto solo por el rumor distante de la ciudad detrás de la ventana. Al día siguiente la encontré en el Parque Providencia, donde solía sentarse con un libro. Estaba en un banco bajo un viejo plátano, cuyas hojas ya empezaban a amarillar. En sus manos tenía ese mismo sobre, ahora abierto, y al lado una pila de otras cartas. Las guardaba en un viejo cajón del armario, y ella, al parecer, las había encontrado todas. Su rostro estaba pálido, los ojos enrojecidos por las lágrimas. Me acerqué despacio sin saber qué decir. Emilia la llamé en voz baja, sentándome en el extremo opuesto del banco. No levantó la vista, pero noté cómo sus dedos apretaban más la carta. Dice que me buscaba, dijo al fin, su voz ronca, como si hubiera llorado toda la noche. Dice que tú no le dejabas verme, que tú me robaste. Apreté los dientes. Juan Carlos siempre sabía tejer palabras como una telaraña. Era encantador cuando quería. Eso atrajo a Carolina en su momento. Pero detrás de ese encanto se escondía alguien que rompía todo lo que tocaba. No es verdad, dije, intentando mantener la voz firme. Él se fue, Emilia. Los dejó a ti y a mamá cuando tenías 2 años. Yo llegué después. Yo me quedé. Al fin me miró, y en su mirada había tanto dolor que sentí que mi corazón se contraía. Entonces, ¿por qué escondías las cartas?, preguntó. Si él es tan malo, ¿por qué no me las mostraste? ¿Por qué no me dejaste entenderlo por mí misma? Suspiré, mirando las hojas que el viento arremolinaba a nuestros pies, porque tenía miedo, confesé. Miedo de que te lastimara de nuevo. Eras tan pequeña cuando se fue. No recuerdas cómo mamá lloraba, cómo apenas salíamos adelante. Pensé que podría protegerte si simplemente lo sacaba de tu vida. Emilia guardaba silencio. Sus dedos jugueteaban con la esquina del sobre. Veía cómo luchaba consigo misma, con la ira, el resentimiento, el deseo de creer en un padre que nunca conoció. Quiere verme, dijo al fin. En esta carta dice que vive en Valparaíso, que tiene trabajo, casa, que ha cambiado. Sentí un frío recorriéndome la espalda. ¿Juan Carlos en Valparaíso? ¿Tan cerca? Pensaba que había dejado Chile hace tiempo, quizás incluso el país. Pero estaba aquí, y sabía dónde encontrar a Emilia. ¿Le escribiste?, pregunté, intentando ocultar la preocupación. Negó con la cabeza. No.
pero sabe dónde vivimos. En la carta escribió nuestra dirección. Me quedé helado. No era solo una carta. Era una amenaza. Juan Carlos nunca cambiaba. Era alguien que volvía solo cuando quería tomar algo. Pero no podía decírselo a Emilia. No ahora, cuando me miraba con esa mezcla de esperanza y desesperación. ¿Qué quieres hacer?, pregunté, aunque temía la respuesta. Guardó silencio mucho tiempo, tanto que pensé que no respondería. Al fin levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Quiero verlo, dijo. Pero quiero que vengas conmigo. Valparaíso era una ciudad donde el tiempo parecía fluir de otra manera. Calles estrechas cubiertas de grafitis trepaban por las colinas, y el aire olía a mar y sal. Emilia y yo llegamos allí una semana después de nuestra conversación en el parque. Ella insistió en que el encuentro fuera en terreno neutral, un pequeño café en la Plaza Sotomayor, donde siempre había gente. Acepté, aunque cada nervio mío gritaba que era un error. El café era acogedor, con mesas de madera y olor a espresso recién hecho. Emilia se sentó frente a mí. Sus manos jugueteaban nerviosamente con el borde del mantel. Llevaba su vestido favorito, azul con pequeñas flores blancas, pero su rostro estaba tenso, como si se preparara para una batalla. No sabía qué esperar de Juan Carlos. Habían pasado 15 años desde la última vez que lo vi, y entonces era un hombre alto, delgado, con rasgos duros y ojos que siempre miraban un poco más de lo necesario. Cuando entró, lo reconocí de inmediato. Casi no había cambiado, solo el cabello encanecido en las sienes y el rostro un poco más arrugado. Pero su andar, confiado, casi arrogante, era el mismo. Sonrió al ver a Emilia, y noté cómo ella se enderezaba involuntariamente, como queriendo parecer más fuerte. Emilia dijo, su voz suave, casi cariñosa: «Mi niña». Ella no respondió, solo lo miró, sus ojos estudiando cada rasgo de su rostro. Sentí que mi corazón se contraía. Buscaba algo en él, quizás respuestas, quizás a sí misma. Manuel Juan Carlos me asintió, pero en su mirada no había calidez. No pensaba que vendrías tú también. Ella lo pidió, respondí brevemente, intentando no revelar la ira que bullía dentro. Emilia habló al fin. «¿Por qué te fuiste?», preguntó, su voz baja pero firme. «¿Por qué nos dejaste?». Juan Carlos suspiró, recostándose en el respaldo de la silla. Parecía relajado, pero noté cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente en la mesa. «Es complicado», Emilia empezó. Era joven, tonto. Tenía problemas, deudas, trabajo. No estaba listo para ser padre. Pero siempre quise volver. Manuel no me dejaba hacerlo. Sentí la sangre subiendo a mi rostro. Mentira. Pura, descarada mentira. Pero guardé silencio porque sabía, si empezaba a hablar, no pararía. Y Emilia necesitaba oírlo. Necesitaba verlo tal como era. «Me escribías», dijo ella. Su voz tembló. «Pero nunca viniste. ¿Por qué?». Juan Carlos se inclinó más cerca. Sus ojos brillaban como si hubiera ensayado ese discurso 1000 veces. «Lo intenté, cariño. Te escribía cada año. Quería ser parte de tu vida. Pero Manuel decidió que no era digno». Emilia me miró, y en su mirada había una mezcla de duda y dolor. No aguanté más. «Es mentira», dije, mi voz baja, casi un gruñido. «Te fuiste, Juan. Maltratabas a Carolina. Amenazabas con llevarte a Emilia para chantajearla. ¿Crees que
te dejaría volver después de todo eso? El café se congeló. Los meseros, los otros clientes, todos parecían contener la respiración. Emilia me miró, con los ojos muy abiertos, y Juan Carlos palideció, pero se recompuso rápido. No es verdad, dijo, su voz más dura. Nunca levanté la mano contra Carolina. Manuel, siempre has sido débil, aferrándote a su falda. Solo querías que fuera tuya, y tomaste a mi hija. Sentí la ira inundándome. Pero Emilia se levantó de repente. Su silla chirrió contra el piso de madera. Basta, dijo. Su voz temblaba, pero había fuerza en ella. Basta de mentir. Los dos. Miró a Juan Carlos, sus ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. Te fuiste. No sé por qué, y quizás nunca sepa la verdad, pero te fuiste. Y él asintió hacia mí, se quedó. Me llevaba a la escuela, me preparaba desayunos, secaba mis lágrimas cuando mamá murió. Él estaba aquí, tú no. Juan Carlos abrió la boca, pero no encontró palabras. Por primera vez, vi en sus ojos algo parecido a la vergüenza. Emilia se volvió hacia mí. ¿Y tú? Debiste contármelo. Merecías saberlo. Aunque doliera. Tomó su bolso y salió corriendo del café. Quise seguirla, pero Juan Carlos me agarró del brazo. Esto no termina aquí, Manuel siseó. Es mi hija, y la recuperaré. Me solté y salí a la calle. Emilia estaba al borde de la plaza, mirando el mar que brillaba a lo lejos. Me acerqué, sin saber qué decir. Se volvió, y vi lágrimas en sus mejillas. No sé a quién creer, dijo en voz baja, pero sé que siempre has estado ahí. Y no quiero verlo. Por ahora, no. Asentí, sintiendo que el nudo en mi garganta se disolvía. Siempre estaré ahí, Emilia, dije. Siempre. Dio un paso hacia mí y me abrazó, sus manos apretando fuerte mi chaqueta. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos juntos de nuevo, pero en el fondo sabía que no era el fin. Juan Carlos no se rendiría, y Emilia aún buscaba respuestas, y temía que un día las encontrara donde no pudiera protegerla. Estábamos en la plaza, rodeados del ruido de la ciudad y el olor a mar. Emilia se apartó y me miró, sus ojos llenos de preguntas para las que no tenía respuestas. Pero sonrió, débilmente, casi insegura, pero era su sonrisa, y en ese momento entendí que, a pesar de todo, lo superaríamos mientras estuviéramos juntos.